Jaime Núñez. Ya estamos de vuelta a las 7 de la mañana con 38 minutos. Es el tiempo del centro del país. Un privilegio poder estar con ustedes aquí en Grupo Fórmula. En este fin de semana, en este sábado, ya lo decíamos, estamos transmitiendo en vivo desde Cancún, Quintana Roo. Un Cancún, Quintana Roo pujante, con ganas de salir adelante, con creación de empleos. Más adelante vamos a hablar con las autoridades, en este caso con quien está llevando las riendas de este municipio. La vamos a tener en unos minutos más, pero antes vamos a detenernos en lo que sucedió esta semana. Pues dos pronósticos de crecimiento de la economía, pues nada alentadores. El del FMI, primero, que reduce la expectativa de crecimiento, la coloca en 0.9%, y Citibanamex, la de Citi es la más relevante porque lo lleva al 0.2%. Y bueno, pues también habla y hace señalamientos bien interesantes de lo que está ocurriendo en torno a nuestra economía, por qué estamos dejando de crecer, qué está pasando en América Latina, qué está sucediendo, por ejemplo, con Estados Unidos, que nos estamos disasociando completamente. Estados Unidos sigue creciendo, ellos van creciendo, ellos van en esa ruta. De hecho, el FMI coloca, y las perspectivas a nivel global le pone reducciones, no así a la de Estados Unidos. Pero mire, vamos a hablar del tema porque está en la línea telefónica. Me da mucho gusto siempre poder platicar con él. Es José Luis de la Cruz Gallegos. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, el IDIC, esta asociación civil. José Luis, primero, muchas gracias. Es fin de semana, es muy temprano, antes de las 8 de la mañana. Se agradece triple con esta situación. A ver, José Luis, conocimos datos interesantes, pero también reveladores de lo que está sucediendo en la economía nacional en cuanto a pronósticos. ¿Qué debemos esperar sobre lo que dio a conocer el FMI, lo que dio a conocer Citibanamex, y que seguramente viene en sintonía con el INEGI, que ya también lo hemos visto? ¿Cómo te va, José Luis? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, yo creo que lo fundamental es entender de que estos dos aspectos que fueron mencionados por Citibanamex y Fondo Monetario, en el sentido primero de que la economía va en una desaceleración de tal forma que reducen sus pronósticos de crecimiento, y segundo, que en general esto es por la falta de inversión, lo que nos llevan a plantear es de que la economía mexicana ha entrado en una dinámica en donde ya no nada más está perdiendo fuerza el crecimiento, sino que estas tendencias la pueden llevar hacia una potencial recesión. Y entonces lo que parece desprenderse de esto es la necesidad, me parece ya urgente, de establecer un programa de reactivación económica que tenga a la inversión productiva y al fomento del empleo como dos de sus elementos centrales. ¿Por qué no está creciendo la economía mexicana? Primero, la falta de inversión es un elemento en donde me parece que el programa de austeridad que fue implementado por el gobierno federal frenó el gasto del gobierno, sobre todo en la parte más productiva, que es la inversión, y especialmente en lo que va a construcción. Segundo, que esta restricción pues se montó sobre un problema estructural que tiene el país. El bajo crecimiento ha sido una de las características de México, y entonces aplicar un programa de austeridad sobre ese problema estructural, pues evidentemente que a lo que iba a conducir pues son a los resultados que estamos viendo. Tercero, que esto además nos tomó en una desaceleración que ya se veía venir desde mediados del año pasado y que entonces se exacerbó con esto que he mencionado. Y finalmente hay un aspecto que no podemos dejar de lado, que las presiones del presidente Donald Trump sobre la economía mexicana, que se dieron o se endurecieron particularmente desde mayo del año pasado con los aranceles al aluminio, al acero, después al tomate, pues lo que han generado son restricciones hacia algunas exportaciones, lo cual pues también ha hecho que se modere el ritmo de crecimiento de nuestro país. Estamos platicando con el doctor José Luis de la Cruz Gallegos. Él es director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Doctor, esto, más allá de las empresas, de los crecimientos de las empresas, ¿en qué se refleja que una economía como la mexicana tenga una perspectiva de crecimiento del 0.2%? En mi bolsillo, en su bolsillo, en el bolsillo de la gente que nos escucha. Bueno, yo creo que lo primero a tomar o a tener muy claro es de que esto se ve en el empleo. Es decir, al final del día ya los meses de mayo y de junio dieron una señal muy clara. Mayo con una generación de empleo ante el IMSS
de apenas poco menos de 4,000 fuentes de trabajo, y el mes de junio con una caída de más de 14,000. Entonces, esto se traduce en la vida diaria de las personas, los trabajadores, de sus familias, en la falta de oportunidades laborales, que además les den prestaciones de seguridad social, acceso a un sistema de pensiones y otras prestaciones como Infonavit, Fonacot. Es decir, todos estos grandes números y esto de que cuando hablamos de recesión, cómo se traduce a la vida diaria de las personas, pues básicamente con una precarización de la oportunidad de encontrar un empleo digno. Doctor, vemos, no sé si con preocupación, yo lo veía y lo estudiaba. En otros momentos la economía norteamericana, de hecho, con el ajuste del FMI a nivel global, porque el FMI modificó sus perspectivas a nivel global, pero la de Estados Unidos la dejó incluso hasta creciendo su economía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy, en el 2019, la economía norteamericana no es la locomotora de lo que antes era de la economía mexicana? ¿En qué momento se rompió, se partió o qué está sucediendo? Bueno, yo creo que ese es un elemento muy claro de que cuando el presidente Donald Trump entra a la presidencia de Estados Unidos y empieza a ejercer presión sobre sus empresas y sobre empresas de otros países para que vayan a Estados Unidos, lo que acabó ocasionando sobre México es que se rompieran los encadenamientos industriales que existían. Si nosotros observamos el ciclo de la economía de Estados Unidos en el sector industrial y lo comparamos con el de México, una relación que era muy cercana se rompió a mediados del 2017, y ahí hablamos de sectores como la industria del cómputo, la propia industria automotriz, la industria del equipo eléctrico, electrónico, que si bien siguen teniendo cierta relación, ya no es tan fuerte. Y entonces, ¿esto qué implica? Que a pesar de que Estados Unidos crece de manera robusta, de hecho está viviendo una época de expansión que puede ser ya la más larga en al menos los últimos 100 años, el problema es de que eso ya no demanda tantos productos mexicanos como lo hacía antes, y esto pues básicamente es fuente del proteccionismo de Estados Unidos. ¿Qué viene? ¿Qué tanto es de fuera, qué tanto es de dentro? ¿Dónde está la solución, doctor? Bueno, desde mi punto de vista, la causa fundamental de la desaceleración que vivimos es interna, es decir, la solución está en un programa económico que tenga primero el fomento a la construcción como uno de los aspectos esenciales, es decir, invertir en construcción, vivienda, infraestructura, en donde además eso tenga un fuerte contenido nacional. Las compras de gobierno que prioricen lo hecho en México me parece que ayudarían a revertir parte de estas tendencias. Tercero, financiamiento, es decir, la banca de desarrollo fundamentalmente, es decir, la banca del Estado puede tener un papel más activo en el financiamiento de actividades productivas y con un complemento de la banca privada. Y finalmente me parece que no podemos dejar de lado la parte de la seguridad y tratar de facilitar los trámites que las empresas tienen que cumplir, porque eso es parte de lo que también está frenando a la economía. Pues doctor, muchas gracias, siempre es un privilegio poder platicar con usted. Gracias por estos minutos, José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Gracias y muy buenos días. Gracias, muy buenos días.